El liderazgo espiritual es para servir e influir en otros para que busquen a Dios y hagan lo que Dios quiere. Para eso es el liderazgo espiritual. Servir e influir en otros para que busquen a Dios y hagan lo que Él quiere. Precepto 2, también estudiamos ayer. Este es el derecho al liderazgo. El derecho al liderazgo, ¿cuál es, hermanos? El liderazgo espiritual se gana con un buen ejemplo consistente y congruente. Así se gana el liderazgo espiritual, con un buen ejemplo consistente y congruente. Y vamos a entrar al número 3, la orientación del líder. Este precepto habla de hacia dónde va el líder, hacia dónde se dirige el líder y hacia dónde lleva a los demás. Y lo leemos, por favor. El líder espiritual se dirige y dirige a otros por un buen rumbo porque tiene sus propias convicciones basadas en la Biblia. Lo repito, el líder espiritual se dirige, él mismo va y dirige a otros por un buen rumbo porque tiene sus propias convicciones basadas en la palabra de Dios. El rumbo, hermanos, amigos, hacia donde nos dirigiremos y al que dirigiremos a otros depende de nuestras convicciones. Lo que en realidad determina el rumbo final de nuestras acciones no son las creencias o el mero conocimiento, sino las convicciones. Podemos llegar a dirigir por algún tiempo nuestra vida en ciertos aspectos con base en las opiniones propias o de otros, con base en creencias propias o ajenas. Podemos llegar a dirigir nuestra vida algún tiempo por eso, pero al final seguiremos aquellas cosas de las cuales estamos convencidos. Las ideas de las cuales nos convencemos son las que finalmente nos impulsan a obrar. Sean estas ideas que nos dirigen, ideas verdaderas, falsas o ambiguas. Aquellos hombres de quienes leemos en la Biblia que anduvieron en obediencia a Dios, que lograron cumplir el propósito de Dios para ellos y permanecieron fieles aún ante las adversidades más grandes, lo hicieron porque tenían convicciones firmes. Por eso los estamos estudiando. Por eso estamos viendo la palabra de Dios y no estamos hablando de otro tipo de conceptos teóricos, sino estamos extrayendo de la palabra de Dios esos preceptos. ¿Por qué? Porque en la Biblia tenemos estos ejemplos de hombres que lograron grandes cosas, que anduvieron en obediencia a Dios, que permanecieron firmes, y todo fue porque tenían convicción profunda. Y no iban solos, déjeme decirle. Siempre había gente que los estaba siguiendo. Llevaban consigo a personas a quienes estaban dirigiendo y lograron estos hombres encaminarlos por el buen camino. Algunos ejemplos de esto lo tenemos en la vida de estos personajes. Y aquí le doy solamente algunos personajes que la Biblia nos indica cómo es que tenían gran convicción y gracias a esa convicción fueron por el rumbo correcto y lograron su cometido. Por ejemplo, Noé. Noé fue constructor del arca en un tiempo en donde no había lluvia. Tuvo que confiar en lo que Dios le había dicho, que iba a llover, y obedeció a Dios construyendo el arca y logró ser el continuador de la humanidad después del diluvio. 7 personas iban siguiéndolo. Y esas 7 personas fueron después la base para que la humanidad prosiguiera después del diluvio. Tenemos también a Abraham. Abraham es considerado en la Biblia el padre de la fe. Fue padre de multitud de naciones a pesar de que él era viejo y su esposa no podía tener hijos. Iba su familia e iban muchos siervos detrás de él, siguiéndolo. Moisés logró su cometido de ser el libertador de Israel de la esclavitud de los egipcios.
Cientos de años de esclavitud terminaron cuando Moisés, dirigido por Dios, apoyado por Dios, pero impulsado por sus convicciones, sacó a Israel de Egipto. Él fue el conductor de un pueblo durante 40 años y legislador de una nación. ¿Cuántos iban detrás de él siguiéndolo? Más de 1 millón de personas, hermanos, iban ahí siguiéndolo. David, hermanos, David el rey, fue rey de Israel, fue llamado varón conforme al corazón de Dios, fue un rey ejemplar. A todos los reyes de la Biblia se les compara con David, él es el parámetro, y se le prometió que su descendencia ocuparía para siempre el trono de Israel. Detrás de él, ¿quién venía? Una nación que, por cierto, en ese tiempo estaba siendo hostigada por sus enemigos. Tenemos también a Pedro, este pescador de Galilea. Llegó a ser apóstol de Jesucristo, enviado desde el Señor, instruido por él. Fue iniciador de la predicación del evangelio a los judíos. Él tomó las llaves que el Señor le dio y abrió la predicación a los judíos en Pentecostés y abrió la predicación a los gentiles en la casa de Cornelio. Y fue el impulsor del evangelio entre todos los judíos. Pablo, por sus convicciones también, logró permanecer como apóstol de Jesucristo, convertirse en predicador y maestro a los gentiles, a lo que fue llamado a los no judíos. Perseveró por sus convicciones con la ayuda de Dios, fundando iglesias, y fue el iniciador de la obra misionera mundial. Además, Pablo logró ser formador de pastores. Todos estos personajes, hermanos, lograron lo que lograron y fueron de beneficio a los suyos debido a sus convicciones cimentadas en la palabra de Dios, debido a su fe profunda que depositaron en las promesas de Dios. No solamente creyeron estos hombres, se convencieron también, por lo que actuaron dirigidos por sus convicciones. Hermanos, todos podemos decir que tenemos creencias bíblicas, todos, conocimiento de la Biblia, pero a menos que nuestra vida se esté dirigiendo, la estemos dirigiendo con base a esas creencias y que demostremos en los hechos lo que sabemos y decimos creer, lo mostremos en los hechos, a menos que lo hagamos, entonces estamos realmente convencidos. Porque a veces hablamos y decimos que creemos esto, que creemos en Dios, que Dios es lo primero, que la familia es lo primero, tantas cosas que expresamos, pero nuestros hechos lo niegan. Entonces no es una convicción. Cuando es una convicción, eso se ve porque eso me dirige a mí, me lleva hacia un rumbo. Es muy fácil decir que tenemos convicciones firmes cuando todo va bien. Pero tarde o temprano las crisis manifiestan cuáles son nuestras verdaderas convicciones. Preguntémonos, ¿qué es lo que sale de nosotros en medio de las situaciones adversas? Cuando viene un problema en nuestro trabajo, en nuestra familia, ¿qué sale de nosotros? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sale de nosotros obediencia a Dios o desobediencia? ¿Inmediatamente confiamos en Dios o nos llenamos de incredulidad? ¿Cuál es la línea de acción que tomamos ante las presiones, hermanos, de la vida? Que todos enfrentamos presiones. ¿Cuál es la línea de acción que tomamos cuando usted se es presionado por una situación? ¿Toma decisiones firmes de hacer lo que Dios quiere o decisiones de hacer otras cosas, lo que le conviene, lo que otros hacen? En fin, ahí en las pruebas, ahí en las presiones, se ve de qué estamos hechos, cuáles son nuestras convicciones. Sin duda, nosotros llevaremos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, a los nuestros, los llevaremos hacia donde nuestras convicciones nos dirijan a nosotros. Llevaremos, lo repito, a los nuestros a donde nuestras convicciones
nos lleven a nosotros. Hacia allá vamos. Por esto, si nuestras convicciones no están bien orientadas, si tenemos convicciones frágiles, erróneas, equivocadas, basadas en cosas superfluas, no en los absolutos de la palabra de Dios, sino en la relatividad de esta sociedad, si no tenemos convicciones bien fundamentadas, entonces vamos a errar nosotros y vamos a hacer errar a los que nos están siguiendo. O póngale que usted no los va a hacer errar, pero los va a llevar a metas vanas, los va a llevar a cosas que no son de provecho para sus vidas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿de qué estoy convencido? ¿Estoy convencido que el camino que estoy tomando es el correcto? ¿El que Dios quiere? Eso tengo que preguntármelo. Tengo que enfrentar esas preguntas, hermanos. A veces no nos hacemos esas preguntas, pero tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Estoy en el camino correcto en dirigir mi matrimonio, en educar a mis hijos, en tomar esas decisiones en mi trabajo, con mi vida espiritual? ¿Estoy convencido que este camino es el correcto? Pero tal vez otra pregunta muy importante sería, ¿eso es lo que Dios quiere que yo haga o es lo que yo siempre he pensado hacer? Preguntémonos, hermanos, ¿tienes convicciones o solamente conocimiento? A través de la Biblia podemos identificar a qué cosas nos mueve la verdadera convicción cuando la tenemos y por ende qué cosas terminaremos haciendo cuando no la tenemos. Veamos estos ejemplos bíblicos donde se nos muestra la diferencia entre estas dos cosas, o sea, tener convicciones y no tenerlas. El siguiente cuadro que tienen ustedes ahí en la página 27 muestra cómo es la presencia de verdades, de verdaderas convicciones y cómo impulsa a los hombres a la obediencia al Señor y a una obediencia a pesar de todo. Y cómo la ausencia de las mismas, de las convicciones, nos deja en la mediocridad, superficialidad o en el desvío del pecado. Preparé estos ejemplos, hay muchos más en la Biblia, para que podamos medir cómo es que cuando hay convicciones, estas nos llevan, convicciones bíblicas, ¿a dónde nos llevan a actuar? Y cuando no las hay, ¿dónde nos dejan? Primero, en el asunto sobre el amor al prójimo, número 1, ¿están conmigo? Es un asunto que es ilustrado en Lucas 10, 27 al 37 con la parábola del buen samaritano. Y en esa parábola Jesús instruye acerca de quién es nuestro prójimo. Y en esa parábola ustedes recordarán, suceden varias cosas. Y vemos que cuando alguien tiene convicción, muestra compasión dedicando tiempo y esfuerzo y dinero a los necesitados, como el samaritano dedicó tiempo, dinero, esfuerzo a ayudar a ese pobre hombre que los ladrones lo habían asaltado. Cuando hay convicciones, nos vamos a involucrar en la necesidad de los demás, aunque otros no lo hagan. Pasó de largo el levita, pasó de largo el sacerdote, pero este hombre llegó y se involucró. Si no hay convicciones, ¿qué sucede? Léanlo conmigo. Si no hay convicciones, solamente hablaremos acerca del amor a Dios y al prójimo. Sí, hablamos y decimos que vamos a hacer, pero nunca lo hacemos. Siguiente, no vamos a involucrarnos porque no hay convicción, no nos involucramos. Y tercero, no sacrificaremos nada y pasaremos de largo ante la necesidad de los demás. Como el sacerdote y el levita no sacrificaron nada, pasaron de largo, no tenían convicción de ayudar a ese pobre hombre, convicción de amar al prójimo como debe ser. Número 2, el caso de Daniel nos indica también algo muy importante en Daniel 6, 6 al 16, respecto a orar en medio de la oposición. Recordarán que Daniel estaba en el gobierno de en ese entonces ya del imperio medo-persa, y cómo es que se le prohibió
orar a él y a todos, a otro Dios más que al rey. ¿Y qué fue lo que hizo? Cuando hay convicción, oraremos a pesar de la oposición que enfrentaremos. Cuando hay convicción, buscaremos a Dios aunque eso nos ponga en riesgo, porque Daniel se puso en riesgo por orar a pesar de que estaba prohibido. Pero ¿qué pasa cuando solamente conocemos, cuando solamente decimos que creemos? No hay convicción. ¿Qué pasa? Léalo conmigo. Dejaremos de orar un tiempo para que no nos critiquen, ¿no? Ya no oro en mi trabajo para que no me critiquen, ¿verdad? O tendremos miedo de las amenazas o del rechazo por buscar a Dios y dejaremos de hacerlo. ¿Quién lo va a saber? ¿Verdad? Ahí le paro tantito, después sigo orando. Oro en mi corazón. Cuando no hay convicciones, entonces nos echamos para atrás. Número 3, la ofrenda desinteresada a la iglesia. Y aquí lo tengo proyectado también. Tenemos en la Biblia el caso de Bernabé, Ananías y Zafira. Este matrimonio y Bernabé prometieron dar una ofrenda, vendieron un terreno que era de su propiedad. ¿Cuánto gana uno de un terrenito? Pero un terrenito, una heredad, unas hectáreas, ¿verdad? Depende de dónde las vendas, ¿no? Y depende de dónde estén y otras cosas. Pero ellos prometieron venderlo y dar esa ofrenda a la iglesia para ayudar a los hermanos. Hechos 4:34 al capítulo 5:11. ¿Y ustedes se acuerdan lo que pasó? Cuando hay convicciones, como Bernabé, daremos la ofrenda que prometimos, aunque la cantidad sea grande. Me costó 2 millones de pesos y ya lo prometí, lo doy, porque hay convicción. Cuando hay convicción, voy a ser generoso con los demás, generoso, porque yo sé que Dios me provee. Cuando hay convicción, como Bernabé, daremos de lo que tenemos con sacrificio. ¿Ustedes creen que a Bernabé le sobraba el dinero? O sea, esas personas de ese tiempo, ninguno de ellos le sobraba el dinero. Había mucha pobreza. Pero dio con sacrificio. Sin embargo, Ananías y Zafira no tenían convicciones. ¿Y qué hicieron? No dieron la ofrenda completa. Cuando no tenemos convicciones, daremos ofrenda mientras eso no nos exija sacrificios. Si me sobra, lo doy. Pero si esto ya me exige un sacrificio y me priva de algo, ya no doy. Cuando no hay convicciones, buscaremos quedar bien con los demás, buscaremos guardar las apariencias, como Ananías y Zafira. No le dijeron a nadie, nada más acá. Sácate una parte, nada más, para los chicles, para los chescos, decimos en México, para los refrescos, ¿verdad? Y le quitaron una parte a todo eso, y no creo que haya sido una parte chiquita, Y fueron y dijeron, ahí está todo. Mintieron. Le mintieron a Dios, cayeron muertos después. Querían guardar las apariencias. Y cuando no tenemos convicciones también, nos retractaremos de dar tanta cantidad cuando veamos que es mucho. Y algunos de ustedes ya lo sintieron eso, ¿no? ¿Verdad? Ya van a dar su diezmo y ves, híjole, pues es que esto me serviría para otras cosas, ¿verdad? O te llegó una bendición y quieres dar el diezmo de eso y dices, caray, pues sí, ya es una lanita, decimos aquí en México. Y hay quienes no la dan porque no tienen convicción. En el caso de Ananías, Misael y Azarías, aprendemos sobre la obediencia a Dios. Daniel 3:1 al 18. ¿Se acuerdan de la historia de estos 3 hombres? Obligados a adorar una estatua de oro por Nabucodonosor. Y cuando todo el mundo la estaba adorando, ellos de pie. Ellos no adoraron nada. Fueron y los acusaron y los llamó Nabucodonosor muy molesto y los amenazó con la muerte. Hasta les dio una oportunidad, ¿verdad? Muy magnánimo Nabucodonosor. Pero ellos no la aceptaron y se mantuvieron firmes y los echaron al horno de fuego. Cuando tenemos convicciones, hermanos, no cederemos a la presión
Para desobedecer a Dios nos mantendremos firmes. Cuando hay convicción, obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Estaba un rey con todo su ejército y todas esas personas ahí, y ellos tres solitos, tres ahí, y obedecieron a pesar de todo. Obedeceremos. Cuando hay convicción, tú obedecerás a Dios aunque haya represalias, porque hay gente que te va a decir, si haces eso, atente a las consecuencias. Si me delatas en el trabajo, vas a ver. Si no das esto que te estamos pidiendo, te van a sacar. Pero si hay convicción, vas a enfrentar las represalias, y aunque seas minoría, aunque seas 1, 2, 3 que están alzando la voz de algo que es incorrecto, lo vas a hacer. Pero si no hay convicciones, pues nos vamos a ir con las mayorías, ¿verdad? Si hay convicción, confiaremos que Dios puede librarlos de las amenazas. ¿Cómo libró Dios a estos hombres? Del horno de fuego, de una forma maravillosa. ¿Qué pasa si no hay convicciones? ¿Me acompañan a leer? En este caso de la obediencia a Dios, si no hay convicciones, ¿qué pasa? Cederemos a la presión y desobedeceremos a Dios. Eso es lo que hacemos. Si no hay convicción. Siguiente. Haremos lo que otros hacen, aunque esté mal. Seguiremos a las mayorías, y eso es lo que muchos cristianos están haciendo, seguir a las mayorías. Además, si no hay convicciones, tendremos miedo a las represalias y mejor las evitaremos desconfiando que Dios puede ayudarnos. Qué triste, pero ese es un retroceso. Y así uno no puede ver las bendiciones de Dios. También en el punto 5, tenemos que la provisión para la vida, o un asunto de la que la palabra de Dios enseña, y hay un ejemplo aquí de las promesas de Jesucristo y el afán de los gentiles en Mateo 6, 25 al 33. Jesucristo habló de esto, del afán de las personas que buscan y se afanan por el qué comeremos, qué vestiremos, y se afanan y se preocupan y invierten mucho de su vida en eso, o tal vez todo. Cuando hay convicción de que Dios provee, de que el Señor sabe lo que necesitamos, ¿qué sucede? Confiaremos en la provisión de Dios para nuestro alimento y vestido, porque Él sabe todo lo que necesitamos. Cuando hay convicción, no nos preocuparemos por la provisión ni estaremos ansiosos por conseguirla, ni por lo que sucederá mañana. Hay convicción de que el Señor sabe y el Señor tiene control, y no voy a preocuparme. Además, cuando hay convicción, me voy a ocupar en las cosas buenas que Dios quiere que yo haga, no solamente en el trabajo. Voy a hacer todo lo demás que Dios quiere que yo haga, dándole su lugar al trabajo, pero confiando en que Dios va a proveer y que Dios también quiere que haga otras cosas, y en eso está incluido mi esposa, mis hijos, mi servicio a Dios, hasta mi salud. Pero cuando no hay convicciones, ¿me acompañan? Nos preocuparemos y estaremos afanados por conseguir la provisión material, afanados, estresados y hasta después enfermos, como mucha gente. Cuando no hay convicción, ¿qué más? Buscaremos ansiosamente las cosas materiales, tanto que no atenderemos las buenas obras que Dios quiere que también atendamos. Aparte del trabajo, sí, el trabajo va a ser todo para nosotros y no tendremos tiempo de otras buenas obras que Dios quiere que hagamos. Estamos bien ansiosos, bien preocupados. Porque no hay convicción. Además, pondremos los asuntos de Dios en segundo término en nuestra vida, desconfiando que Dios nos pueda proveer, y ahí es cuando no tenemos tiempo para servir, no tenemos tiempo para ayudar a un necesitado, para visitar a un enfermo, para ayudar a un nuevo creyente. No, es que no tengo tiempo, porque si falto y si me salgo antes de mi trabajo, me van a bajar, y si yo no trabajo las 12 horas que ahorita necesito trabajar, pues ¿cómo le voy a hacer? No hay tiempo para otras cosas porque estamos sin convicciones, desconfiados de que Dios pueda proveer. ¿Ya vieron la diferencia, hermanos? A veces es muy clara esta diferencia de no tener convicciones y de sí tenerlas, pero a veces es muy sutil. Y algunos hermanos pasan por cristianos con convicciones. Parece que sí las tienen, pero solamente ellos saben que no las tienen.
y en los hechos se ve, y lo peor es que los que están a nuestro alrededor, tus hijos se te quedan viendo, tu esposa se te queda viendo, los que están en tu ministerio se te quedan viendo, los que están trabajando contigo se te quedan viendo, y ellos sí saben que tú no tienes convicciones. O tal vez sí saben que sí las tienen porque han visto que tú vas hacia donde tus convicciones bíblicas te dirigen. Ahora enfrentemos personalmente estas preguntas. Página 28, hermanos. ¿Están mis convicciones basadas en la palabra de Dios o en mis opiniones, mis experiencias o lo que hacen los demás? Pregúntate, ¿en qué basas tus convicciones? ¿En tus opiniones, tus experiencias, lo que hacen los demás? ¿En qué están basadas mis convicciones respecto a los asuntos importantes de la vida? Estoy convencido de lo que Dios dice sobre la Biblia, sobre Dios, acerca de la salvación, la iglesia, la vida íntegra, el matrimonio. Estoy convencido de lo que Dios dice sobre el trabajo, el dinero, la educación de los hijos, de lo que la Biblia enseña de todos esos temas importantes. ¿Me acompañan en el siguiente párrafo, hermanos? Hasta que no desarrollemos verdaderas convicciones, seguiremos navegando sin rumbo definido en la vida y llevando a los nuestros, en el mejor de los casos, a la superficialidad espiritual y moral, y en el peor de los casos, al fracaso. Si no tenemos convicciones bíblicas, dirigimos a los nuestros a otros lados, menos a donde Dios quiere. O medio los dirigimos, por lo tanto se quedan superficiales de las cosas espirituales. Lo peor es que muchos de ellos fracasan después, porque no les dimos las bases sólidas de la confianza en Dios, de la doctrina bíblica, de la verdad de Dios para la vida en todas las áreas. Solamente, hermanos, las convicciones basadas en la palabra de Dios pueden darnos rumbo definido, beneficios permanentes a pesar de las adversidades de la vida. Solamente las convicciones basadas en la palabra de Dios las nos llevan siempre por un buen rumbo. Y al final veremos la cosecha. Y nos traen los beneficios que Dios quiere, que Dios planea. Vamos a explorar la palabra de Dios. Ahí, hermano, con su grupo, completa por lo menos 2 asuntos del siguiente cuadro. 2 asuntos, hermanos, del siguiente cuadro. Lea la porción con detenimiento. Escojan 2 de esos asuntos ahí con la mitad de la mesa, 4 o 5 personas, y lean la porción y llenen las columnas. Nos tenemos unos 5 minutos para esto. Estamos tocando el punto de la santidad, en el caso de José en Egipto, Génesis 39, o el asunto de la predicación del Evangelio, en el caso de los apóstoles ante el Sanedrín, en Hechos 5, 26 al 42, o el caso del valor que le damos al dinero, el caso del joven rico, en Marcos 10, 17 al 27, y el asunto de la impartición de justicia, el caso de Pilato y Jesucristo, en Juan 18, 28 hasta el 19, 16. Escojan 2, léanlos cada uno y completen el cuadro. ¿Qué hicieron estos personajes por convicción o qué no hicieron respecto a estos asuntos?
Como podemos ver, hermanos, en esta exploración de la Biblia y los demás renglones que no pudieron contestar, como les dije el primer día, quedan para su estudio personal, porque en este seminario les estamos dando el empujón, les estamos mostrando el camino para que estos conceptos los sigan estudiando en casa con calma. Como lo vemos en este estudio que hicieron ahorita, en el caso de José, cuando hablamos del asunto de la santidad, sus convicciones le mantuvieron para prosperar en Egipto, para administrar bien, pero sobre todo para no caer en el pecado sexual. En el caso de y también para sostenerle en la cárcel, donde lo metieron injustamente, ¿verdad? Sus convicciones le sostuvieron. En el caso de los apóstoles ante el Sanedrín, ante el concilio, ellos se mantuvieron predicando el evangelio a pesar de que se los prohibieron, a pesar de que los amenazaron.
y siguieron adelante. En el caso del joven rico es un caso negativo, triste. No siguió a Jesucristo porque tenía muchas posesiones y no quiso dejar de amar sus posesiones para seguir a Jesucristo. No tenía convicción de seguir a Jesús. No tenía convicción de que las posesiones no eran tan importantes y se quedó sin seguir a Jesús. En el caso de Pilato y Jesucristo, vemos que la ausencia de convicciones bíblicas de Pilato, pues era un gentil, le llevó a tomar decisiones sobre la conveniencia. Y en vez de hacer justicia verdaderamente, hizo lo que le convenía para mantener al pueblo tranquilo y para agradar a los líderes religiosos. Pero Jesús, por sus convicciones, se mantuvo firme a pesar del maltrato que le hicieron. Hermanos, aquí tenemos un resumen de convicciones bíblicas, se los puse ahí, página 29 y 30. Ese es un resumen de convicciones bíblicas sobre asuntos importantes como la Biblia, Dios, la salvación, la iglesia, la vida íntegra, el matrimonio, el trabajo, el dinero, los hijos, el pecado. Es un resumen de preceptos bíblicos que nos indican orientación, que nos dicen hacia dónde ir, cómo decidir. Yo quisiera que te tomaras 2 minutos para leer la de Dios, la del trabajo y la del dinero. Tómate unos minutos para leerlo y pregúntate si esas son tus convicciones, si estás convencido de eso o no. Después en casa puedes leer las demás. Pero estamos hablando de tener convicciones bíblicas, no opiniones personales, no ideologías personales, convicciones bíblicas, porque la Biblia es la verdad. Y Jesucristo dijo que la escudriñáramos y la obedeciéramos. Estamos hablando de convicciones bíblicas, no de opiniones humanas. Adelante. 2 minutos para que revises algunas de estas.
Hermanos, estos son solamente algunos de los asuntos en los que debemos desarrollar profundas convicciones bíblicas, personales, mismos que nos lleven a vivir practicando los conceptos de la palabra de Dios. Como podemos ver, los conceptos que nacen de la palabra de Dios acerca de estos y otros asuntos indican el rumbo que se debe tomar en la vida. Nos dan orientación todas estas instrucciones de la Biblia para nuestras decisiones. Definen las cosas que son prioritarias para nosotros y nos alejan de otros asuntos menos importantes, vanos o pecaminosos. En una palabra, las convicciones bíblicas son la base de una decisión correcta. Y cuando son bíblicas, siempre decidiremos bien. Pero tenemos que estar convencidos de eso. Porque hay muchos cristianos que para algunas cosas sí le hacen caso a la Biblia y otras no. Y más o menos le salen las cosas, ahí se la llevan. El problema, ¿sabe qué es? Tus hijos, al aprender convicciones mediocres o a medias de la Biblia, o a no tenerlas cimentadas, tus hijos menos. Y los hijos de ellos menos. Y tus nietos van a estar lejos de Dios. Porque tú con convicciones deficientes le enseñaste a tu hijo convicciones deficientes y él las aprendió más deficientes. Eso se replica en las generaciones. Tal vez ustedes dirán, no, pues es que más o menos ahí la llevo, no están tan mal las cosas. Qué bueno. Pero no pienses en ti, piensa en el futuro de tu familia. También. Sin embargo, aunque no siempre hemos vivido dirigidos por convicciones bíblicas al 100% en el pasado, es posible, hermanos, comenzar a dejar dirigirnos por los preceptos de Dios y de esta manera dirigir a los que tenemos bajo nuestra responsabilidad en ese mismo rumbo. Todos podemos desarrollar convicciones bíblicas y para eso termino explicándote los siguientes 7 pasos. Adelante, mucha atención. Primer paso para desarrollar convicciones personales basadas en la Biblia. Le leemos juntos, por favor. Entregar nuestro corazón al Señor. Rendir la voluntad al Señor, hermanos, es lo primero que se requiere. Reconocer que hemos sido sabios en nuestra propia opinión, que hemos sido necios, rebeldes o duros de corazón, es la humillación que delante de Dios necesitamos tener. Esto nos va a llevar a arrepentirnos de nuestro pecado delante de Dios y poder realmente convertirnos, o sea, dar la espalda a ese rumbo que llevábamos. Sin una entrega de corazón, hermanos, los demás pasos que les voy a dar no significan nada. Por eso es que, amigo que estás aquí, si tú no tienes un encuentro personal con Jesucristo, no vas a poder llevar a cabo sus mandamientos. Porque para llevar a cabo las instrucciones de Dios que son para nuestro beneficio, necesita uno un corazón transformado por Jesucristo. Necesita uno pedir perdón de sus pecados, arrepentirse y dejar que Cristo venga y te salve, te perdone, te dé la vida eterna y la vida nueva. Pero humillar nos cuesta mucho trabajo, sobre todo a los varones. Y tal vez tú, hermano, que eres creyente, has vivido mucho tiempo sin tomar el liderazgo de tu familia, dirigido por tus propias convicciones no bíblicas. La única opción para poder corregir es que te humilles delante de Dios y reconozcas tu rebeldía, tu necedad, tu dureza y empieces a hacer lo que el maestro dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, guardar su vida, cuidarla, la perderá. Y todo el que pierda su vida, o sea, entregársela a Dios, por causa de mí, la hallará. Pero la condición es negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que Jesucristo pide. No tu voluntad, sino la de Él.
Segundo paso, necesitamos, para construir convicciones bíblicas profundas en la vida, investigar en la palabra de Dios para conocer lo que dice respecto a determinado asunto. Una vez que ya le entregaste tu corazón al Señor, porque si no lo haces, todo lo demás ni lo vas a hacer. Que ya le entregaste, ya te convenciste de que solamente dirigido por Dios vas a llegar a buen rumbo y vas a dirigir bien a los tuyos, pues ahora abre la Biblia y pregúntale a Dios qué dice la palabra de Dios respecto a estos asuntos tan importantes. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios con la actitud correcta, entonces Dios promete mostrarnos lo que necesitamos saber. Él promete darnos su sabiduría. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene. ¿Qué viene, hermanos? Pero la condición es: recibo sus palabras, las guardo, hago estar atento mi oído, clamo a la sabiduría, la busco como al tesoro, dice ahí. Investigo lo que Dios quiere que yo sepa. Tercer paso para construir convicciones profundas, bíblicas: renunciar a mis anteriores creencias al respecto. Una vez que Dios ya me mostró qué es lo que Él quiere que yo haga y hacia dónde vaya, entonces tengo que renunciar a esas cosas que antes yo pensaba. Porque si sigo o las trato de mezclar, no se puede. No funciona. Debemos decidir a quién le vamos a hacer caso, si a lo que hemos pensado siempre o a Dios. No hay medias posturas. Intentar quedarnos en medio haciendo solo una parte de lo que Dios nos dice y otra parte de nuestra propia opinión repercutirá en que no obtendremos la bendición de Dios. Obedecer a medias, hermanos, es desobediencia al final de cuentas. Dice la Biblia: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Cómo? Dios quiere que vivamos así, pero hay que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a todas esas cosas que tal vez no están tan mal para algunos, pero para Dios son insuficientes, son vanas. Mucho más aquellas negativas, pecaminosas. Y vivamos sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Celoso de qué? Celoso de buenas obras. Es lo que deberíamos convertirnos, en personas que quieren hacer buenas obras y las buscan. Cuarto paso: para formar convicciones bíblicas profundas tenemos que decidir vivir bajo las directrices de la palabra. Ya entregué mi corazón, ya investigué lo que Dios dice, ya renuncié a esas creencias o opiniones anteriores, ahora decido vivir bajo las directrices de Dios. Esta es una decisión valiente y es personal, aunque otros no lo hagan. Incluso de la misma iglesia, aunque otros no lo hagan, yo lo voy a hacer. Uno tiene que decidir. Es más fácil seguir con las ideas que tenemos, ¿verdad? Porque aparentemente no pasa nada o porque todo el mundo lo hace. Pero cuando decidimos obedecer a Dios, tal vez no será sencillo, pero contamos con la garantía de que Dios respalda sus mandamientos y cumple sus promesas. Dios no nos va a fallar nunca, hermanos. Pero eso no lo podemos decir de nuestras ideas personales o de las ideas de otros. Dice la Biblia: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Esta promesa me encanta, es una de las que están siempre en mi corazón. Salmo 25, 3 al 5. Ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Nadie que espera en el Señor verdaderamente va a ser confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa.
Y la oración nuestra debe ser esta: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Paso número 5 para formar convicciones profundas, bíblicas. Hay que dar los pasos de obediencia, de fe, que dichas convicciones me indican por las razones correctas. Muchos de los mandamientos de Dios, hermanos, no traen resultados visibles, inmediatos. Tú empiezas a obedecer a Dios y parece que nada sucede. Pues es que es como la siembra, hermano. No te desesperes. Es como la siembra. Empiezas a obedecer a Dios, estás sembrando. Sigue sembrando, porque después va a venir la cosecha y vas a ver cómo va a venir de bendiciones. Pero al principio cuesta trabajo porque tienes que sembrar y pasa un día, pasan 2 y una plantita apenas ahí. Y luego pasan 3 y una semana, un mes y parece que no sucede nada. Y viene Satanás y nos dice: ya ves, Dios te olvidó. Ya ves, ¿de qué sirve que hicieras las cosas bien? ¿No estabas mejor antes? Y ahí es donde muchos se desvían. Convicción, hermano, confía en Dios, créele. Porque si Él hizo el universo y estamos aquí por Él, ¿qué no puede hacer lo que Él promete? Hay que dar los pasos de fe. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, de veras. ¿Me acompañan? Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Fíjese cómo dice aquí: cumplirá el deseo de los que le temen. Respétalo, haz lo que Él dice. Cumplirá su promesa. Él sabe lo que necesitas. Invócale, pero sinceramente. Paso número 6. Para formar convicciones bíblicas profundas, hay que confiar en que obrando así, haciendo las cosas a la manera de Dios, tendremos su bendición. Tienes que confiar en eso. En el proceso de obediencia a Dios se presentan muchos desafíos a nuestra confianza en Dios. Estos desafíos son las pruebas de las que habla la Biblia. Se llaman pruebas precisamente porque ponen a prueba nuestra fe, nuestra confianza en Dios. No es que Dios mande las pruebas, sencillamente se presentan porque son parte de la vida y del mundo en que vivimos, que está afectado por el pecado. Pero Dios quiere usar esas circunstancias para enseñarnos algo a nosotros y finalmente mostrarnos su fidelidad. Hay que aferrarnos a las promesas de Dios. Eso nos va a sostener cuando las bendiciones parecen no llegar. Lean conmigo Hebreos 10, 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, no pierdas la confianza, hermano. Hay que ser pacientes, o sea, es perseverantes. Haz la voluntad de Dios y obtendrás la promesa. Dios es fiel. Y número 7. Hay que perseverar en conducirnos como Dios nos indica, aunque venga crisis. Para formar convicciones hay que perseverar. La obediencia a Dios puede traernos consecuencias que no son agradables, es cierto. A José lo metieron a la cárcel por obedecer a Dios. El Josué de Génesis 39, ¿verdad? A los apóstoles los persiguieron por predicar el evangelio. Pueden venir consecuencias desagradables por obedecer a Dios. No es agradable que alguien nos rechace por ser cristianos o que nos critique por decir la verdad. Pero es ahí, en el sufrimiento por hacer el bien, es donde las convicciones se forjan. Ahí donde está la dificultad, ahí donde está el sufrimiento, y avanzamos a pesar del sufrimiento, a pesar de la angustia, del temor, y hacemos lo que Dios quiere. Ahí estás forjando convicción. No cuando todo va bien. Dios nos acompaña siempre en ese proceso para luego mostrarnos su bendición y al final comprobamos que fue lo mejor.
Y así es como crecemos en fe, dando esos pasos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Juntos? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué? Encomienden sus almas al fiel Creador y, o sea, sigue haciendo el bien. ¿Estás sufriendo? No importa. Entrégale eso a Dios y tú sigue haciendo el bien. Que el Señor va a obrar. No hay que avergonzarnos. Una vez, hermanos, que damos los pasos, estos 7 pasos, descubriremos que aunque no fue fácil hacer la voluntad de Dios, fue lo mejor. Dios es fiel a sus preceptos, hermanos. Cuando Él nos dice que hagamos las cosas de cierta manera, Él nos da sus fuerzas, interviene poderosamente para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Tú te preguntas, ¿y cómo va a ser esto con mis clientes si yo hago estos cambios que Dios quiere? ¿Y cómo va a ser esto con mi esposa y mis hijos si yo hago estos cambios que Dios quiere? Déjaselo a Dios eso. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Tú haz lo que te corresponde y hazlo con confianza plena en el Señor. Los pasos de obediencia que damos con la poca fe que tenemos, porque a veces nuestra fe es así chiquita, ¿verdad? Y Jesús dijo que no se necesita tanto, un grano de mostaza. Pero esos pasos de fe que uno da con la poca fe, a pesar del miedo, ahí temblando, da uno esos pasos de obediencia a Dios, nos fortalecen para pasos más grandes. Y así se va consolidando nuestra vida cristiana. La próxima vez entonces que nos enfrentamos a asuntos similares, ya vamos a tener más fuerza porque ya sabemos cómo va a hacer al Dios las cosas. Ya sabemos cuál es el camino correcto, ya hemos visto la mano de Dios. Entonces, como ya dimos pasos de obediencia en nuestra poca fe, pues nuestra fe va aumentando porque podemos dar pasos más grandes. La vida, hermanos, está llena de decisiones, está llena de retos que ponen a prueba aquello en que confiamos, aquello de lo que estamos convencidos. Las convicciones basadas en la palabra de Dios son las que nos abrirán paso exitoso en medio de un mundo confuso y ambiguo. Nuestra sociedad está cambiando, hermanos. El mundo está en constante movimiento. Nuevas corrientes de pensamiento se levantan, que no son nuevas en el sentido de que siempre han existido, son nuevas de que de pronto despiertan después de años de estar ahí apagadas. Pero llegan esas corrientes de pensamiento. La maldad del mundo va en aumento. Solo las convicciones bíblicas nos van a sostener y nos van a dirigir a rumbo seguro a pesar de todo. Y van a dirigir a los nuestros y los vamos a llevar por buen camino si las aplicamos. Pero la pregunta es si tú las tienes, si las estás desarrollando o si te interesa. Vamos a orar. Señor, quiero poner en tus manos a mis hermanos rogándote que tú les ayudes, que tú les fortalezcas y que tú nos ayudes a desarrollar convicciones bíblicas profundas. Y te pido que si hay alguien aquí que no te ha tenido un encuentro de salvación con Jesucristo, hoy pueda buscar ayuda y pueda entregarse a ti para empezar a dirigirse en tu rumbo. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo. Amén. Tomemos 5 minutos, hermanos, para la página 35, aplicar el precepto 3, por favor. Revíselo, anote el precepto 3, conteste las preguntas y luego con su equipo revise las prácticas, las maneras prácticas en que puedes desarrollar convicciones bíblicas y ayudar a los que te rodean.
Apliquemos el precepto.